es porque yo tengo el perdón de mis pecados. Porque Él vive, es que tengo asegurada la vida eterna. Y el jueves que reflexionábamos sobre la palabra, decíamos, son sucesos que ya pasaron hace mucho tiempo, pero que han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Y para nosotros, esto es el día del triunfo del Señor Jesucristo sobre la muerte y sobre el pecado. Mas ahora, dice el apóstol Pablo, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Muy bien, quiero que abran su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Lucas. Lucas capítulo 24. Gracias, Señor. Dice el versículo 1 del capítulo 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, hicimos una oración de aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y lo invitamos a vivir en nuestro corazón. Y le dijimos, ayúdame a ya no pecar más. Y le dijimos, me rindo a ti, quiero vivir contigo en mí de aquí en adelante. Hicimos una oración de aceptación de Cristo como nuestro Señor y Salvador. Es importante que tú y yo conozcamos quién es ese Salvador y cuál es la obra que Él hizo. El jueves precisamente comentábamos de cómo el Señor Jesucristo hace un gran recorrido durante mucho tiempo para llegar a Jerusalén a celebrar la Pascua. Y esta mañana que me levanté, ¿recuerdan lo que hablábamos del día de la Pascua? Que cada cuando se celebra la Pascua, ¿después de qué? De la primer luna llena del equinoccio de invierno. Y esta mañana que me levanto y volteo al cielo y veo una enorme luna, ¿verdad? Entonces también decíamos que hoy, pocas veces como hoy, nuestra Pascua coincide con el calendario hebreo. Pero hay un día de diferencia, sí, pero se celebra precisamente la Pascua, que es una fiesta judía. Y cuando el Señor Jesucristo es entregado, pareciera que nosotros estuviéramos viviendo una película de terror. Cuando llegan los soldados, cuando Judas lo entrega, cuando sacan sus espadas, cuando Pedro corta la oreja de un soldado, cuando el Señor la vuelve a poner en su lugar, cuando se lo llevan, lo atan y se lo llevan con las autoridades judías, luego con las autoridades romanas, y empieza realmente lo que hoy en día mucha gente dice sin conocer el sentido: el Vía Crucis. Ay, es mi Vía Crucis, este muchacho es mi Vía Crucis. Mucha gente no tiene idea de lo que es el Vía Crucis. Es la vía de la cruz, el camino de Jesucristo hacia la cruz.
Y no precisamente comienza cuando le cargan la cruz para que recorra el camino, sino la noche anterior. Ustedes recuerdan que uno de los sucesos que se llevaron a cabo esa noche fue precisamente cuando el Señor Jesucristo estaba orando a su Padre, que si era posible, pasara de él esa copa. Pero él, obediente como siempre, dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ese día comienza y lo llevan a un lado y toda la noche lo traen para allá y lo traen para acá y lo azotan y lo juzgan en un jurado y luego lo juzgan en el otro. Y luego Pilato dice, yo no encuentro culpa en él, llévenselo a Herodes. Y Herodes dice, no, regrésenlo. A Herodes lo detiene un momento cuando la esposa dice, oye, dicen que este hace muchas magias, dile que haga algo. Si recuerdan este pasaje, y Herodes le dice, y el Señor Jesucristo guarda silencio. Aparentemente este es un pequeño paso en el proceso del camino de la cruz, pero es muy importante, amado hermano. El Señor Jesucristo nos ha escuchado desde que lo invitamos a vivir con nosotros. Pero hay mucha gente que solo quiere saber de Él por curiosidad, como Herodes. Y va a llegar un tiempo en que va a haber silencio de parte del Señor Jesucristo, así como lo hubo con Herodes. Por eso es importante que tú y yo llevemos el mensaje de salvación hoy, que el Señor está abierto para entregar esa salvación a quien la reciba en su nombre. Y lo llevan y lo traen para un lado y para otro cuando finalmente es colgado en la cruz para que se cumpliera la Escritura. Y dice uno, ¿cómo es posible que el Hijo de Dios muera de esa forma? En alguna ocasión, algún pintor famoso hizo una obra y le puso el Cristo negro y ponía al Señor Jesucristo en la cruz y decía, en ese momento sus pies no estaban sobre la tierra, su cabeza no estaba en el cielo, estaba allí colgado en una cruz cargando todo el pecado de la humanidad. Y decía este pintor, dice, si yo pudiera ver, el Señor Jesucristo estaría negro de tantos pecados que estaba cargando en ese momento. Pero no fue solo eso. El Señor Jesucristo cargó nuestros pecados, cargó nuestras dolencias. El profeta Isaías lo predijo mucho tiempo antes. Él molido fue por nuestras rebeliones y por su llaga fuimos todos curados. Dice que llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario. Todo eso estaba cargado en el Señor Jesucristo. Él llevó todo el pecado de nosotros. Remontándonos un poquito al Antiguo Testamento, cuando se llevaban a cabo los sacrificios, uno de los rituales era que las personas pusieran las manos sobre los cuernos del buey que iba a ser sacrificado. Y en ese preciso momento, los pecados de esta persona eran pasados al animal que iba a ser sacrificado. Era uno de los rituales. ¿Sí? Entonces, ahí estaba el Cordero de Dios llevando los pecados no de una persona, no de una familia, no de un pueblo, no de una nación. Estaba llevando los pecados de todo el mundo. Y Juan lo escribe muchas veces, lo escribe varias veces, muchos años después, cuando dice, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero el profeta Oseas había dicho anteriormente, y quiero que me acompañen, por favor, Oseas 1:10. Como pista, Oseas está inmediatamente después de Daniel. Oseas 1:10. Dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío,
les será dicho, sois hijos ¿de quién? Del Dios viviente. Es decir, el Hijo del Dios viviente, el que está vivo, el que puso su vida y la volvió a tomar. Porque dice el Señor Jesucristo que ese mandamiento recibió de su Padre, ofrecer su vida y volverla a tomar. Entonces, sí es trágico todo lo que vemos, la traición de Judas, la negación de Pedro, los azotes, el ser juzgado y ver que liberaban a un verdadero criminal como Barrabás. Lo liberaban y él estaba asumiendo una culpa que no era la que el jurado, la que los jueces del Sanedrín le habían puesto encima, sino era realmente la culpa de todos nosotros que estaba cayendo sobre él. Y tenía que ser de esa manera. Tenía que ser sacrificado, porque el Señor Jesucristo fue llamado Cordero, el Cordero que fue ofrecido en sacrificio para perdón de todos los pecados. Y pasa la noche y le azotan, y llega por la mañana y le desnudan, y se juegan en un partido de barajas sus vestidos, porque eran muy valiosos, pues estaban hechos de una sola pieza. Y así desnudo lo llevan a la cruz. Y allí todavía le insultan, le atraviesan el costado con una lanza, le dan de beber vinagre. Es decir, el Señor estaba siendo sometido al peor de los castigos. Pero Él lo hizo con un propósito. Lo hizo para que tú y yo viéramos que cuando pasamos por situaciones críticas y difíciles en nuestras vidas, tenemos una esperanza que se llama Jesucristo. Porque ese Jesucristo que en ocasiones vemos que está colgado en la cruz, ya no está ahí. El Señor ha resucitado. Qué maravilloso es que todo esto se da en el marco de una situación política muy crítica en ese lugar entre las autoridades romanas y las autoridades judías, que unos trataban de imponer y otros trataban de someterse. Pero en medio de todo eso, el Señor Jesucristo llega, entrega su vida, es crucificado, es bajado de ahí y es llevado a una tumba. Yo quisiera imaginarme qué había en la mente de los discípulos. Él les había anticipado que iba a resucitar, pero no le creyeron. Pedro no creyó. Oye, que tú venías con él. No, yo ni siquiera, no sé ni quién es ese hombre. Todos los demás habían huido. Nadie estaba ahí, porque no sabían ni tenían la confianza de lo que el Señor les había prometido y se iba a cumplir. Entonces, el Señor Jesucristo, cuando ve, ustedes, si pudiéramos hacer un recorrido del tiempo que el Señor está colgado en la cruz, son horas y horas y horas bajo un inclemente sol. Y ahí está el Señor Jesucristo sufriendo las inclemencias del tiempo y los dolores que le ocasionaban los clavos en sus manos y los clavos en sus pies, la corona de espinas que se introduce en su cráneo, unas espinas enormes que se clavan en su cráneo. La burla de aquellos que le pusieron ahí, dice que es el rey de los judíos, le pusieron rey de los judíos. Todo era como para decir, ¿en quién puse mi fe? ¿En quién he creído? Quizás decían los discípulos. Y los discípulos se fueron y empezaron a hacer sus cosas. Si ustedes ven en uno de los pasajes que nos narra precisamente el Evangelio de Juan, ellos están pescando. Se olvidaron del Señor. Bueno, nos enseñó, nos trajo, volvamos a lo que hacíamos antes de que Él nos enseñara todo esto. Y lo olvidaron y se fueron a hacer sus cosas. Y de pronto alguien ve caminar a alguien por la ribera del río, a una persona por la ribera del río.
pero no sabían que era Él. ¡Hey! ¿Ustedes tienen algo que me den de comer? Y estos enojados, no. Hemos pasado toda la noche aquí y no hemos pescado nada. Mira, echa la red hacia tu lado derecho. Si ya lo hemos hecho toda la noche, hazlo al lado derecho y verás lo que pasa. Meten la red al lado derecho y la red se llena de peces. Y cuando lo sacan, llegan con una red llena de más de 130 pescados. Y los llevan ahí. Y cuando llegan a la ribera del río, ¿sí? Cuando ellos finalmente conocen quién es, dice Pedro, dice el escritor que Pedro se pone su túnica y va, y el Señor ya tiene una hoguera y un pescado ahí, casi, me puedo imaginar, dándole vuelta. Sí. Y ellos todavía como diciendo, ¿qué pasó? Es una indiferencia muy grande el saber que no habían creído todo lo que el Señor les había dicho. Y hoy en día, amados hermanos, no es mucha la diferencia. Hoy en día hay gente que ha visto el poder de Dios. Hay gente que ha vivido el milagro de Dios, pero de pronto siente que Dios ya no está en su vida y se olvida del Señor y se va a pescar. Otros vamos a Emaús, caminemos, ya aquí en Jerusalén no hay nada que hacer, ya murió el Señor, vámonos. Y van caminando y el Señor les alcanza y empieza a platicar con ellos. Y luego llega a un lugar donde estaban reunidos, se reunieron por última ocasión quizás, antes de decir qué vamos a hacer. Y llega Tomás y dice, no, a mí no me vengan con cuentos. Yo hasta que meta mi mano en el costado del Señor y vea las marcas en sus manos voy a creer. De pronto cuando llega el Señor, llega Tomás y dice, ven Tomás, y toma la mano de Tomás y la mete en su costado. Hasta ese grado es la incredulidad de muchos. ¿Ustedes creen que Tomás vio los milagros del Señor? Claro que los vio. Estuvo con él cuando resucitó a la hija de la viuda de Naín. Ahí estuvo con él. ¿Ustedes creen que estuvo cuando resucitó a Lázaro? Claro que sí. Cuando el ciego Bartimeo recibió la vista, claro que ahí estaba Tomás. Cuando puso saliva con lodo en los ojos de aquel y vio, ahí estaba Tomás. Y sin embargo, Tomás todavía decía, no, quiero meter mi mano en su costado a ver si es verdad. Hoy en día, muchos despreciamos el poder de Dios. Hay mucha gente que vive esperando meter su mano en el costado del Señor, a pesar de que ya ha recibido muchas manifestaciones del poder de Dios. Pero el Señor Jesucristo hace un milagro más. Vuelve a la vida. Deja la muerte y vuelve al mundo de la vida. Pero ¿sabes por qué lo hizo? Para que tú y yo viéramos el poder tan grande de aquel Hijo de Dios que vino a ofrecer su vida ahí en la cruz del Calvario. Aquel Hijo de Dios que no escatimó dolor ni vergüenza para que tú y yo recibiéramos el perdón de nuestros pecados. Y ese Hijo de Dios, ese Jesucristo, es el que un día como hoy volvió a la vida. Y con esa vida que Él tomó nuevamente, a ti y a mí, nos regala nueva vida. Tú y yo tenemos una vida diferente porque hemos pasado de muerte a vida. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, mas ahora las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué? Porque creemos en un Jesucristo resucitado, no en un Jesucristo que se quedó en la cruz, no en un Jesucristo que fue derrotado, que fue golpeado y que fue humillado. No, porque Él venció al pecado en la cruz y venció a la muerte en la tumba. Y ese Cristo es el que hoy te dice, no temas, yo estoy contigo.
Es el Cristo que dio su vida y la volvió a tomar para que tú y yo tuviéramos precisamente la esperanza de vida que es Cristo Jesús, el Señor nuestro. Hoy es un día de gozo. Hoy es un día de regocijo, porque el Señor Jesucristo volvió a la vida. Porque el Señor Jesucristo salió del mundo de la muerte y volvió a la vida. Y hoy está sentado a la diestra del Padre. Y de nuevo va a venir. Porque la palabra dice, he aquí yo vengo pronto. Es el Señor Jesucristo resucitado. Es el Señor poderoso. Es el Señor lleno de vida. Es el Señor que vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Esa vida que entregó y que volvió a tomar porque Él tenía muchísima vida. Y cuando el profeta Oseas dice, somos hijos del Dios viviente. El Dios que vive, no el Dios que ha muerto ni se quedó colgado. Ahora somos hijos del Dios viviente. Y esa vida es la que el Señor comparte contigo y conmigo. Y esa es la vida que nosotros debemos aferrarnos en los momentos críticos, en los momentos difíciles. Hoy es un día en que debemos recordar no la muerte del Señor Jesucristo, sino su resurrección. Él volvió a la vida y con esto tú y yo tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Mas Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. Somos primeros. Somos primeros ahora. Somos primeros cuando durmamos y vayamos a la presencia de Él. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Este es el poder de la resurrección. No es simple y sencillamente vamos a celebrar un domingo de resurrección y no sabemos qué es, sino que en realidad esto que hemos hablado, esto que hemos dicho, es todo lo que se ha logrado. Porque el Señor Jesucristo toma su vida y vuelve para darnos esa vida en abundancia. Que este domingo recordemos la resurrección de Jesucristo, pero que podamos recordar cuando Él nos resucitó de muerte y de pecado a la vida eterna. Es el Jesucristo que resucitó hoy. Es el Jesucristo que hizo todo esto que hemos visto y que ahora te dice, he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Él no te deja. Él no se aleja de ti. Él no se aparta. Él está contigo en cada momento. Cuando a veces nosotros queremos separarnos, podemos recordar que el apóstol Pablo escribió que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Que Dios te bendiga y que este domingo de resurrección puedas salir de aquí con la confianza y con la certeza de en quién has creído, de quién es Jesucristo, de quién es tu Salvador, aquel que venció a la muerte, aquel que venció al pecado y que ahora está dentro de ti, que habita dentro de ti, que vive dentro de ti y que estará contigo cada momento de tu vida como lo ha prometido, no solo por un tiempo, sino todos los días de nuestras vidas hasta que Él venga de nueva cuenta. Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que un día como hoy fuiste entregado. Todo obedecía a un plan, pero
no pasa desapercibido precisamente que hubo traición, que hubo engaño, que hubo agresión, que hubo golpes, que hubo burlas. Todo esto tú lo sufriste y ahora lo entiendo, que lo hiciste por mí. Tú no veías el daño que iban a sufrir tus manos cuando los clavos las atravesaron. Tú solo estabas pensando en mí, que era un pobre pecador. Cuando levantaron la cruz y sentiste desgarrar tus manos por los clavos, tú no pensabas en el dolor, pensabas en mí y en cada uno de los que estamos aquí.